Bueno, vamos a leer la semblanza del maestro Víctor. Es licenciado en Filosofía y Teología, así como en Sociología y grados obtenidos en universidades pontificias. Actualmente colabora en la Universidad Salesiana, en el Consejo Nacional de Laicos y en Ciudadanía Católica y Análisis Social, Asociación Civil. Pues le damos la bienvenida al maestro Víctor y le cedemos los micrófonos. Así es. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rosario y Mario. Gracias al Consejo Nacional de Laicos por la invitación y sobre todo a quienes nos escuchan. He preparado esta presentación y así es que el tiempo es corto. Pero quisiera comenzar con un testimonio o con una experiencia. Cuando yo tenía 18 años más o menos, por azares del destino, o más bien porque Dios así lo quiso, yo me encontraba en una crisis existencial muy fuerte, a lo mejor de adolescencia tardía, pero bueno. El chiste es que busqué respuestas en muchos lados, particularmente en la postura marxista, y por un tiempo adopté el marxismo como opción de vida. En algunos cursos les he platicado que junto con un compañero de la preparatoria, locos que estábamos los dos, bien radicalizados ahí, para que vean que no siempre, más bien que siempre ha habido radicales. Maestro Víctor, te pedimos un favor, si puedes hablar un poquito más fuerte o acercarte al micrófono, ¿ok? Ok. Gracias. Entonces, pues hasta decidimos irnos de guerrilleros a El Salvador. De ese tamaño era nuestra locura. Pero bueno, Dios seguramente me vio con misericordia y dijo, no, ¿qué vas a hacer allá? Y bueno, me caí en un proceso de conocer la palabra de Dios y particularmente el Nuevo Testamento. Y allí encontré en una lectura existencial, algo así como una especie de lección divina, hecha sin método, pero al fin y al cabo muy eficaz, como todas las respuestas a las preguntas más existenciales que yo tenía. Y desde entonces creo, pienso, opino y digo que la persona de Jesús y el Evangelio de Jesús es lo más maravilloso para la humanidad. Ahí están las respuestas casi a todo lo importante, a todo lo vital. Y no sé por qué no hemos podido transmitir esa vida que tiene el Evangelio y la persona de Jesús a las jóvenes generaciones. Porque las jóvenes generaciones piensan que ser católico es ser algo mocho, rancio del pasado, algo que no tiene sentido, que no da respuesta a los problemas actuales, como una especie de tradición que hay que cargar como una cruz sin razón alguna. Cuando mi experiencia es que ahí está la vida, ahí está la sabiduría, ahí está razones suficientes para mantener la esperanza, para mantener el ánimo, para trabajar, o sea, ahí está lo vital que necesitamos. Pero conforme pasa el tiempo, veo que cada vez tenemos menos capacidad de transmitir a un Cristo y a un cristianismo dentro de la Iglesia Católica vivo, fuerte, entusiasmante. Y bueno, desde entonces me he preguntado qué pasa, por qué esto. Y lo que les voy a compartir, pues, es parte de mi reflexión personal. Espero poder ser preciso y práctico también, que ilumine a todos quienes están escuchando y que nos abra horizontes. Y me da mucha ilusión hablar de esto con laicos y laicas, cristianos bautizados, no sé si haya sacerdotes aquí, bienvenidos también, claro, pero creo que la mayoría son laicos y laicas, desde el Consejo Nacional de Laicos, porque creo que tenemos una responsabilidad enorme al respecto, pero no como responsabilidad de algo que nos cae de peso, que hay que hacer porque hay que hacer por obligación, no. Es más, cambiemos la palabra, no es responsabilidad, es la oportunidad de encontrarnos
con un Cristo vivo y de hacerlo significativo para nuestra vida y entonces compartirlo con las jóvenes generaciones. Entonces, me entusiasma mucho poderles compartir esto porque es parte de un camino, digamos, un itinerario personal Ya, este muchacho. Que con toda humildad y franqueza se los comparto a través de esta conferencia, charla que hemos titulado Desafíos culturales del cambio civilizatorio. Vaya palabras un poco complicadas, pero van a ver que todo es muy sencillo. Bueno, para empezar me gustaría que precisáramos términos. No sé si yo abrí, ya está. Sí. Entonces, ¿qué estoy entendiendo por desafíos? Hechos relevantes, situaciones actuales, algunas pueden ser tendencias sociales y culturales que confrontan o contradicen o ponen contra la pared la propuesta cristiana, católica. Y entonces esos hechos, esas situaciones, le exigen a la iglesia, le exigen al evangelio nuevas respuestas o respuestas más adecuadas al tiempo presente. Por eso son desafíos, no son problemas. Los problemas se resuelven. A los desafíos hay que pensarles nuevas respuestas para superar el desafío. Culturales, desafíos culturales. Estamos hablando de la forma de ser humanos. La cultura es todo aquello que nos hace humanos. Todas las expresiones, que son múltiples y muy variadas, en el que lo humano se despliega, se abre, crece. Lo humano siempre es como una semilla que si se siembra y se riega bien, crece, 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 crece. Y eso es la cultura. Todo lo que va generando la humanidad, creciendo desde sus potencialidades y haciendo la vida más humana, más plenamente humana, más bella, más feliz, llámele como quiera. Y se puede llevar siempre esto a niveles superiores. Para los que somos creyentes, la meta es alta. Para algunos se llama llegar al cielo. Para otros le dicen salvarme. Para otros, así más con estudios teológicos, van a decir, no, se trata de cristificarnos, de llegar a ser como Cristo, otro Cristo en el tiempo presente. Para otro es la redención, en fin, todas estas palabras nos hablan de algo grande, siempre superior, que nos excede, y tenemos toda la vida para caminar en lograrlo. Pero se trata de que lo humano sea cada vez más humano, más plenamente humano. Y eso implica necesariamente una relación con Dios. Es aquí donde entramos en crisis, porque nosotros que somos testigos de Dios, no sabemos orientar a las jóvenes generaciones para que tengan ese encuentro. O lo que nosotros transmitimos no siempre es significativo, interesante, adecuado a las jóvenes generaciones. O peor tantito, lo que las jóvenes generaciones perciben en nosotros es que estamos como enfermos de, ¿qué les digo? Dicotomía o doble personalidad, ¿no? Decimos una cosa, parece que creemos una cosa, pero nuestra vida la contradice. Y entonces esa incoherencia hace que nuestra propuesta se venga al suelo. Hablamos de un cambio civilizatorio. Este proceso, digamos, este cambio civilizatorio es el momento actual que estamos viviendo. Cuando digo actual, no me refiero al día 8 de marzo del 25 a las 8:16. No, me refiero a esta época de la humanidad que nos toca vivir. Finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, en el que estamos desarrollando nuestra vida, nuestra existencia, y aquí estamos experimentando y somos protagonistas de un cambio de civilización.
Pues es algo mayúsculo lo que está cambiando. Este texto que presento a continuación es de un ex jesuita, filósofo, teólogo, economista chileno, que participó con otro grupo de amigos en la creación de un libro que le llamamos más o menos así. Bueno, se llamó el libro concretamente Las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe ante el cambio civilizatorio. La conclusión de ese libro, de todos los artículos, es parte de la respuesta que yo he encontrado y que les comparto. Las universidades católicas presentes en América Latina y el Caribe están al servicio, están funcionando de alguna forma al servicio de un modelo cultural que debe ya finalizar, que ya está finalizando. Las universidades católicas no están siendo punta de lanza para crear las coordenadas de algo nuevo en la civilización. Las universidades católicas están reproduciendo parte de ese cáncer que se está comiendo a la civilización, a la humanidad. Suena fuerte, pero dice Luis Raceto, son muchas las evidencias de que estamos experimentando un mundo en gran cambio civilizatorio. La humanidad entera está dejando atrás muchas cosas y creando otras, implicando el surgimiento de nuevos modos. Víctor, se apagó tu micrófono, Víctor. Se desconectaría el micrófono. Ya, Ahí está. Ahí está. listo, ¿eh? Sí, listo. Listo. Gracias. Entonces, Mario siempre me desconcentra. No, no es cierto. Es que le va a los Tigres y eso es feo, pero bueno, pobre de él. Ahora ya no puedo regresar, ¿qué pasó? Estabas comentando, Víctor, que la humanidad está dejando atrás muchas cosas y creando otras. Y lo que quiero es aquí, miren, recuperar la pantalla, porque no ven la pantalla, ¿verdad? Creo que ya. Entonces, nuevos modos de pensar, de sentir, de relacionarnos, de actuar y de vivir. Y esos nuevos modos son radicales, fuertes, muchos. Son tantos y de tal naturaleza que vivimos en un mundo convulso, revuelto, intenso, desafiante, confuso, que hasta da miedo. Ahora, eso es lo que está cambiando en la humanidad. Nuevos modos de pensar, de sentir, de relacionarnos, de actuar y de vivir. La pregunta es, ¿en esos nuevos modos cabe la propuesta de Cristo Jesús, de su evangelio? ¿Cabe la evangelización que lleva a cabo la iglesia? Yo creo que sí. Más bien, quitémosle el yo creo. Claro que sí. Pero tenemos que entender el mundo donde estamos parados. Si no, no. Una civilización, cuando hablamos de civilización, sí, estamos hablando de varias características. Primero, una forma de conocimiento y de pensamiento. Forma de conocimiento y de pensamiento. Aquí diríamos rápidamente, pasamos del conocimiento teológico, filosófico del medievo al conocimiento científico experimental de la modernidad. Todavía estamos instalados en eso, pensamiento, el conocimiento científico es el válido, el fuerte, el que palomea a todo mundo, el que tiene credibilidad, desarrollo, en fin.
precisamente que se desarrolla en las universidades. Pero nuestras universidades católicas no están generando conocimiento, están repitiendo conocimientos viejos. O conocimientos adquiridos, importados de otros lados. No hay mucha investigación. Y ustedes lo pueden ver simple y llanamente. Vayan a cualquier universidad católica y busquen nuevas publicaciones de esa universidad o sus revistas, que son los espacios donde se dan a conocer las investigaciones y los resultados de esas investigaciones y se van a ir para atrás. Es muy pobre. Para todo ese nuevo conocimiento, o todo ese conocimiento científico, experimental, positivo, genera una manera de pensar, de pensamiento. Civilización también significa una manera de organizar la actividad económica. Vaya que se está cambiando hoy día la forma en que se organiza la actividad económica. Nada que ver con hace 40 años y mucho menos con hace 100 y 200 y para atrás. La actividad económica ahora es no solamente preponderante, sino compleja y muy diversificada. Y eso también caracteriza una civilización. También la vida política, cómo se organiza la sociedad, qué es el orden en una sociedad, los comportamientos que son lícitos y los que no lo son, los modos de hacer, de organizarnos, de resolver problemas comunes. Eso entra en cómo se organiza la vida política. Todo eso está cambiando aceleradamente. Ideas y valores que le dan sentido a la vida individual y social. Aquí, por ejemplo, ya vamos viendo que valores, pues la Iglesia Católica es experta en valores, porque es experta en humanidad. Tiene buenas ideas. Bueno, si tenemos buenas ideas y es experta en humanidad y el Evangelio es para todos los tiempos, ¿cómo es que no conectamos con la realidad? Y lo que presentamos suena a repetición de algo viejo, rancio. Bueno, esta civilización está cambiando porque todo esto está cambiando. El conocimiento, el pensamiento, la actividad económica, la actividad política, las ideas, los valores, los paradigmas, las instituciones, los liderazgos, el sentido de las cosas. Todo está cambiando, convulsamente. A muchos les da miedo, se espantan y ya no quieren escuchar noticias porque no entienden nada. A mí la verdad es que me estimula a decir, esto está interesante. Qué bueno que nos tocó vivir este tiempo. Y en todo esto yo veo oportunidades. Ahora bien, ¿por qué decimos que el mundo está cambiando aceleradamente? ¿Y por qué decimos que la Iglesia y nosotros evangelizadores no hemos logrado conectar nuestra propuesta cristiana con este mundo actual? Algunas respuestas simples es que las actuales generaciones son malas moralmente. Respuesta falsa. Es que son ignorantes religiosamente. Bueno, pues sí lo son porque nosotros no hemos enseñado. Es que las nuevas generaciones traen otro chip. Bueno, pues tarea nuestra es entender ese otro chip. Es que las nuevas generaciones han bebido de la televisión y de las redes sociales basura. Y eso no me exime de que yo entender cómo hacerles llegar mejor algo nutritivo, que no sea basura. Algunos incluso hasta de manera todavía más simplista dicen, es que el demonio está suelto, es que ya se va a acabar el mundo, ve tanta porquería, tanta desilusión, tanta cosa que hay. Todo eso lo único que manifiesta es ignorancia de los tiempos que vivimos. Y las universidades católicas no están a la altura del tiempo, no están creando pensamiento, no están haciendo investigación de nuevos modelos de pensar, nuevos modelos de conocimiento, nuevos modelos de economía, de política, de ideas, de valores que humanicen este mundo así como lo tenemos de feo, triste, inhumano, deshumano, injusto. Todo eso, ¿debido a qué? Bueno, es que la humanidad evoluciona, las sociedades evolucionan, todos los entes evolucionan,
La iglesia debe evolucionar. Aquí está parte del asunto, que no evolucionamos, que no cambiamos, que no mejoramos. Hubo tiempos gloriosos en los cuales, por ese tiempo ya pasó hace más de 5 siglos, en los cuales todo el conocimiento, todos los modelos, los paradigmas, pues eran filosófico-teológicos cristianos. 1000 años en que dominó un paradigma cristiano, al menos en Occidente. Y a eso le llamamos medioevo. Pero la humanidad salió de ahí, y en el siglo XV-XVI viene el Renacimiento, nos centramos en el hombre, ya no en Dios. El Renacimiento es precisamente que lo humano renazca, porque como que la figura de Dios y de lo religioso había aplastado hasta lo humano. Entonces hay que volver a renacer en lo humano. Y el Renacimiento pues es toda una corriente literaria, cultural, artística, muy importante. Con el paso del tiempo del siglo XVIII vino la Ilustración, nuevos métodos de investigación empírico, nuevas disciplinas científicas, nuevas ciencias, nuevos descubrimientos en el universo, en lo humano, en lo biológico, en el átomo, en todas partes. Nuevos descubrimientos que fueron poniendo en contraposición, que fueron contrapunteando las verdades dichas en el Renacimiento. Ahí viene ya un desafío cultural de ese tiempo. Lo nuevo que se viene investigando concluye cosas distintas a lo que decía la visión teológica, bíblica de la época medieval. Y crece tanto el desarrollo de las ciencias positivas que, bueno, poco a poco se le da el paso a la razón como si fuera la diosa razón. El siglo XVIII así es titulado, el siglo de la diosa razón humana. Comienza el racionalismo en Europa particularmente, luego viene la enciclopedia, que es que todos estos conocimientos los conozcan todos. Contrario a lo que pasaba en la Edad Media. En la Edad Media los conocimientos científicos del tiempo no se socializaban. Estaban solamente en manos de una élite. Ni la Biblia se podía leer en la Edad Media. Aquí, todo lo que sea conocimiento humano hay que socializarlo. Que todo el mundo lo conozca, y comienza a existir el movimiento de la enciclopedia, que es divulgar estas nuevas verdades científicas donde la razón es la reina. Todo esto, desafío, va creando en la cultura el ateísmo práctico. ¿Por qué vamos a seguir creyendo en el Dios que nos transmitieron nuestros padres y que viene de una tradición muy, muy atrás? La gente empezó a ir a la iglesia. La gente empezó a ser menos religiosa, menos practicante. Y empezaron a surgir cuestionamientos a las verdades de fe, que eran muy distintas a las verdades científicas. Para colmo, 1517, la Reforma Protestante, Lutero hace unas preguntas que la iglesia se pone a pensar y tiene que responder, y viene una división al interno de la iglesia y se forma la iglesia protestante. La respuesta de la iglesia fue el Concilio de Trento, pero la iglesia se concentró no en entender lo que estaba arriba de esta línea en la gráfica, en su pantalla. Se concentró en responder con solvencia, con investigación, de forma muy sólida, a la Reforma Protestante, con la intención de evitar que muchos se fueran con el protestantismo, que en ese momento ya era un error garrafal. Y Trento fue un gran concilio, hay que aplaudir Trento. Todavía hoy vivimos de cosas de Trento. Trento definió muchas cosas en la iglesia que todavía no estaban definidas, que se definieron hasta finales de 1500. Les pongo 3 ejemplos. Los 7 sacramentos, que hoy todo chiquillo estudia en el catecismo, ¿por qué son 7 y no 9 o 3? Trento definió que son 7.
y definió muy bien su forma, su materia, todo, su teología. Los que están aquí sentaditos escuchándome, si se matrimoniaron en la iglesia, pues dijeron una fórmula de consentimiento. Yo, Víctor, te acepto a ti y el nombre de la persona como mi esposa. Te acepto serte fiel y todo eso, ¿de dónde salió? De Trento. El canon bíblico católico, Trento, y así muchas cosas. Trento fue un gran concilio, pero en respuesta a la reforma protestante. Y lo de arriba, nada. Viene la primera revolución industrial y cuando esto sucede, las máquinas, el vapor, los trabajadores, se acordarán ustedes mucho, perdón, surge la primera clase social, el proletariado, todo eso. Bueno, cuando eso surge, Carlos Marx se los echa a la bolsa con sus propuestas socialistas. Sigue el mundo avanzando, siglo XIX. Todavía una radicalización más de la ilustración, de la razón, de la ciencia positiva, el positivismo. Ahora la ciencia es la reina, pero la ciencia experimental. Y entonces da por resultado un ateísmo científico. Ahora se dan argumentos para negar la existencia de Dios. Argumentos para contradecir la necesidad de la iglesia, de los sacramentos, de la fe misma. Argumentos para decir que eso que se llama conocimiento católico, pues, son supersticiones. La iglesia responde con el sílabus. Pío IX escribe un documento que es el sílabus, que es la condenación de todo lo que iba pasando arriba. Toda la modernidad, hasta 1863-64, viene condenada por la iglesia. El darwinismo, el socialismo, el positivismo, el cientificismo, la ilustración, todo. Una iglesia que se cierra al mundo y que como no lo entiende, porque está cerrada a él, lo condena. A finales del siglo XIX viene el Concilio Vaticano I para todavía darle más fuerza al Papa, porque el tema central de ese Concilio Vaticano I fue la infalibilidad del Papa. Si alguno de ustedes no conoce los documentos conclusivos del Concilio Vaticano I, no se apure. Es que casi no están en divulgación porque fue un concilio que en el fondo no se acabó bien. Terminó mal. Terminó inconcluso. Aceleraron las conclusiones, pero por distintas circunstancias no acabó bien. Y la modernidad se empieza a gestar en todo este tiempo. Arriba hay características, pero la modernidad empieza de lleno a finales del siglo XVII, XVIII, XIX y nos vamos hasta el XX. A esto le llamamos modernidad. Antes está el Renacimiento, la Ilustración, que también de cierta forma forman parte de esta modernidad, y antes está la Edad Media. En el siglo XX se dan nuevos fenómenos sociales, culturales, y el existencialismo. Hay un existencialismo ateo muy fuerte, muchos autores. Este existencialismo también pone muchas preguntas a la visión cristiana que no se le da respuesta. Y entonces parece que la propuesta cristiana es del pasado, no tiene respuestas nuevas. Comienza a gestarse una cultura post-cristiana, finales del siglo XIX, principios del XX, en Europa particularmente. El post-cristianismo europeo ya tiene más de 100 años. Y hay nuevos fenómenos culturales como el nihilismo, el subjetivismo. El filósofo Federico Nietzsche decreta la muerte de Dios, que es algo simbólico, pero rotundo, radical. La fe tiene que ser repensada. Y no hay respuesta a todo esto por parte de la propuesta cristiana. El nihilismo termina siendo pensamiento débil del siglo XX, que significa la verdad no se puede conocer. Mejor que cada quien tenga sus verdades. Ni siquiera lo científico
Las verdades científicas son últimas, definitivas, son provisionales, son temporales. La ciencia seguirá evolucionando, pero no es lo último, lo definitivo, lo objetivo, lo absoluto, ¿no? Y eso es la característica de un tiempo en el siglo XX, y nosotros creo que somos hijos de ese siglo, de pereza mental. Por eso pensamiento débil, como que el músculo del intelecto se nos debilitó, se nos vino abajo. Sigue creciendo y teniendo otras manifestaciones el postcristianismo. Pasamos de la modernidad a la posmodernidad. En la modernidad al menos se creía, se daba la vida, se trabajaba por la propuesta marxista de salvación de la humanidad o por la propuesta psicoanalítica de Sigmund Freud o por la propuesta filosófica de Federico Nietzsche. Todavía había ideas sólidas, todavía había propuestas de salvación de lo humano para hacerlo más humano sin Dios, porque Dios se quedó atrás. Porque la iglesia estaba en otra onda, muy interna. Todavía en la época medieval y en la época moderna, las universidades de inspiración cristiana o católicas investigaban, tenían grandes profesores, aportaban grandes ideas, sobre todo en la parte humanista, a lo mejor no tanto en biología o en astronomía o en física o en matemática, pero sí en humanismo. Por eso se fue quedando atrás. Ya en el siglo XX, las universidades de inspiración cristiana fueron perdiendo punch, músculo, pasión por la verdad y se fueron convirtiendo en muchos lugares negocios. Viene la segunda revolución industrial, la electricidad, y la electricidad revolucionó mucho. Viene en el siglo XX el Concilio Vaticano II, del cual espero que ustedes y yo seamos hijos. Viene la tercera revolución industrial a finales del siglo XX con toda la informática, que es otra revolución tremenda. Yo todavía recuerdo cuando entré a trabajar a mi primer trabajo, no había computadoras. Poquitos tenían computadoras y todavía eran unos discos grandotes. Y había que aprenderse el lenguaje COBOL y tanta cosa para medio picarle a la computadora. Bueno, hoy día, perdón, pero nada se hace sin computadora. Y ya en el siglo XXI, pues asistimos a la superación de la posmodernidad, a algo que se ha llamado la hipermodernidad, de lo cual vamos a hablar ratito. Del nihilismo y el subjetivismo pasamos a una era del vacío, del sinsentido, del hastío de la vida, de la tristeza. Cuando usted tiene vacío, lo único que queda es métase algo para ver si la pasa bien. Y por eso en el siglo finales del 20, principios del 21, han crecido las adicciones, pero al 1000%, y se han creado nuevas adicciones que son una respuesta falsa al vacío existencial. A lo mejor ya no hay ateos, pero sí hay indiferentes religiosos. Y la fe debe de ser purificada. Por si fuera poco, se desarrolla también otro fenómeno cultural que es la posverdad, que aunque se aplica solamente en política, también creo que se puede aplicar a otros campos. Fíjense, posverdad significa que estamos más allá de la verdad. Estamos en un terreno donde ya la verdad se quedó atrás. Entonces, hoy aparece como lo verdadero todo aquello que se ha dicho por líderes, por influencers, que sea capaz de mover la emotividad, que sea capaz de mover a las masas, que sea capaz de mover las pasiones. Eso es verdadero, aunque en la realidad se verifica otra cosa. Y esto lo han usado y lo han explotado los políticos bien y bonito, y por eso tenemos el mundo como lo tenemos. Del poscristianismo estamos pasando en el siglo XXI a una posreligiosidad, a una crisis general de las religiones. Ya las religiones hoy parecen poco significativas,
poco interesante, no aportan nada. O lo que aportan no son respuesta a las preguntas que tienen las jóvenes generaciones. Y la ciencia sigue avanzando y ahora ya vamos en la cuarta revolución, en la cual ya todo es, digamos, inteligencia artificial, para ponerle un vocablo que sintetice esto. El alcance de las computadoras, su capacidad de hacer, de pensar, de procesar datos, de arrojar datos para usarlos, de inventar cosas, es infinitamente asombrosa. Y eso viene por un trabajo colaborativo de máquinas. Qué chistoso que logramos conectar a las máquinas para generar nuevos productos, para generar nuevos modelos, para generar nuevas respuestas, nuevos protocolos de investigación, todo lo que ustedes quieran. Las máquinas sí están conectadas y sin embargo los hombres no estamos conectados. Estamos cada vez más desconectados unos de otros. Y vienen fenómenos culturales muy interesantes que ahorita vamos a simplemente enunciar. El amor líquido, la infocracia, la inteligencia artificial, el transhumanismo, la vida fuera de la Tierra misma. Y la pregunta es, bueno, la pregunta que les hago es, ¿cómo hablar de Cristo en este mundo? ¿Se puede hablar de Cristo? ¿Tiene validez Cristo, el Evangelio, la propuesta de Jesús, sus mandamientos, el mandamiento del amor, su visión del hombre, su visión de la vida plena, de la familia, del bien? ¿Tiene sentido Cristo? Por aquí entra de alguna manera la propuesta cristiana, o está condenada ya al fracaso. Algunos afirman que ya está condenada al fracaso. En este tema de las confesiones, ya les confesé al inicio mi crisis existencial, que tuvo una primera salida marxista, pero Dios tuvo a bien ponerme el Evangelio en las manos y esa lectio brevis o lectio en mí me cambió y entendí que iba por otro lado la respuesta. Y desde entonces trabajo en estos asuntos de iglesia, de formación y demás, ¿no? Y cada vez me convenzo más de la riqueza enorme que es Jesús y el Evangelio, y esa misma toma de conciencia se convierte en tristeza en ver que no logramos transmitir nada de esa grandeza. ¿Y saben por qué no logramos transmitirla? Porque nosotros mismos no la hemos descubierto. Nosotros mismos vivimos un cristianismo de repetición, de loritos, de periquitos repitiendo cosas que nos hemos aprendido, sin investigación, sin conocer el mundo. Todo lo de arriba para muchos católicos les espanta. Y muchas de esas palabras no saben ni qué es. Pero todo lo de arriba está dentro de casa. Está dentro de casa. La iglesia doméstica hemos fallado. Yo también tengo la mía, ¿eh? Como iglesia doméstica hemos fallado porque todo eso está dentro de casa y ha sacado a Cristo. La confesión que les quería hacer es que algunas de mis hijas, con toda la naturalidad del mundo, me dicen, hombre, si el cristianismo ya está condenado al fracaso. Están convencidas de que ya el cristianismo no tiene nada que aportar. Y las empiezas a escuchar. Oye, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué afirmas eso? Y lo único que descubro es que no hemos dado respuesta a sus preguntas. Porque no entendemos nada de lo de arriba, ni de lo de abajo. Cuando el Papa dice salir, bueno, el primero que dijo salir fue el Concilio Vaticano II. El primero que dijo valoremos el mundo, el Concilio Vaticano II. El primero que dijo abajo el sílabus, viva la apertura al mundo, Concilio Vaticano II. Luego, lo mismo hizo los demás pontífices y particularmente ahora Francisco. ¿Qué nos dice Francisco? Salir. Salir significa también es ir al mundo y conocer eso que está arriba. Ir al mundo y explorar eso que está arriba, no para fusionarnos con ello, sino para encontrar las oportunidades de anunciar a Cristo. Arriba hay oportunidades. Y están ahí esperándonos si nos atrevemos
a tocar esos terrenos, a entender esos terrenos, a discernir esos terrenos. De manera que los desafíos que tenemos son también oportunidades para la evangelización. Por eso muchos teólogos y también gente de espiritualidad dicen, el mundo tiene sed de Dios, claro. El mundo está como tierra reseca, agostada, sin agua, como dice el Salmo. Y nosotros tenemos el agua, pero no sé por qué no sabemos verterla en esas tierras para que queden empapadas y esas tierras florezcan. Ahí estamos atorados. Hay un texto que digo yo es un texto olvidado de la Gaudium et Spes, pero más que olvidado, yo creo que me atrevería a decir que el 99.9% de los que están ahorita aquí no lo conocen. Así es que no solamente está olvidado, sino desconocido. Y que es un número para mí que tiene un significado y una importancia vital. También sucede que si las universidades universidades católicas o de inspiración cristiana, han dejado de impactar la civilización, si eso sucede ahí donde se supone que el pensamiento se recrea, se reformula, se investiga, evoluciona, imagínense en los otros espacios católicos donde no hay investigación, donde no hay pensamiento, donde todavía se sigue repitiendo cosas de siglos atrás. Y muchas veces le pasa esto a los movimientos apostolados y a los laicos en muchas parroquias. Entonces, con mucha, bueno, no con mucha, casi siempre, en espacios católicos, cuando se va a hacer un ciclo de conferencias como estas, o se va a hacer un congreso, un seminario, qué sé yo, algo que tiene que ver con el pensamiento. Y se va a congregar a católicos para que escuchen. El 99.9% siempre es, pero que los expositores sean católicos. Para que no vayan a decir cosas que no, para que no vayan a decir mentiras. Pues sí, serán católicos y sabrán hablar bien por micrófono, tendrán carisma, orden mental, saben documentos, saben la Biblia. Pero nos empobrecemos porque no estamos dialogando con la cultura. Estamos dialogando entre nosotros mismos, reafirmando lo que ya sabemos. Hay veces que se hacen las listas de profesores o expositores y si las llevan al párroco o al obispo, cancela este y este y este porque son riesgosos. Y son riesgosos porque van a hablar de las cosas del mundo. Por eso nos hemos empobrecido, de escucharnos a nosotros mismos por más de un siglo, por dejar de investigar, de pensar, de tocar el mundo, de entenderlo y de descubrir las oportunidades. A esto le llama Francisco autorreferencialidad de la iglesia. Creemos que la iglesia ya tiene todas las respuestas. Por ejemplo, en materia de doctrina social, cada que doy cursos de doctrina social, ¿qué me dicen? Pues ya está todo en el compendio. No, hombre, por favor. Es un libro, un librazo. Cómprense el compendio de doctrina social, pero no me digan que ahí está todo. Porque entonces ya nos quedamos atrás de la historia. El mundo sigue evolucionando y nosotros con un libro del pasado. Este texto, fíjense, número 44, dice: interesa al mundo reconocer a la iglesia como realidad social y fermento de la historia. De igual manera, la iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. La iglesia reconoce beneficios que ha recibido del mundo, del género humano, de la evolución histórica. La experiencia del pasado, de siglos atrás, por ejemplo, el progreso científico, los tesoros escondidos de las culturas,
permiten conocer más a fondo la naturaleza humana. El conocimiento de la naturaleza humana, hermanos, no solo está en la Biblia y en los libros católicos. Está en la investigación científica, en el progreso científico, en el estudio de las culturas. Ahí también conocemos la naturaleza humana. Y esos conocimientos abren nuevos caminos para la verdad y también caminos para que sean aprovechados por la Iglesia. La Iglesia, desde el comienzo de su historia, fíjense, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo, además, con apoyo del saber filosófico. Aquí habla de que la Iglesia desde el inicio aprende a expresar su mensaje usando el lenguaje del tiempo. La Iglesia procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel de un saber popular, a nivel de las exigencias de los sabios del tiempo, en cada tiempo. La Iglesia sabía hacer esto, adaptar el mensaje del Evangelio a cada época. Y esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización. Yo creo que aquí, mi humilde opinión es que aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Sin estudiar, sin investigar, teniendo un pensamiento perezoso, repitiendo las cosas del pasado, no hemos hecho ninguna adaptación. Y por lo tanto nuestras propuestas suenan tan viejas como mi carrito Volkswagen de 1972. Hacemos una evangelización irrelevante culturalmente hablando. O sea, acuérdense, lo cultural es modos de pensar, modos de sentir, modos de vivir, modos de organizar la política, modos de organizar la economía, ideas, valores. Eso es la cultura. Ahí nuestra evangelización es irrelevante. Nuestra evangelización se queda en el templo, en las liturgias, en los rezos, en la predicación, en eso que llamamos religiosidad popular. Sigue el mismo número 44. Lo leo todo porque creo que nunca lo habían leído, creo. Si me equivoco, me perdonan. Porque así, en todos los pueblos, se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos. Y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre iglesia y las diversas culturas. Esto lo hemos perdido. Hoy en día no hay expresiones de un vivo intercambio entre la iglesia y su propuesta y las diversas culturas. Las culturas están dialogando y marginan a la iglesia. Para aumentar este trato, sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto que varían los modos de pensar, la iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas situaciones, las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas ellas. Cuando en los congresos, días de laicos, seminarios y ciclos de formación se invitan solamente a católicos probados, nos estamos perdiendo de la sabiduría de quienes, aún no siendo creyentes, pero conocen a fondo el mundo actual. Y entonces seguimos confirmándonos en lo que ya sabemos, pero sin poder compartir esta riqueza, porque no hacemos esa traducción, esta adaptación a las nuevas generaciones. Sigue el texto, es propio de todo pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir con ayuda del Espíritu Santo. Bueno. Última parte. La iglesia, por disponer de una estructura social visible, puede enriquecerse y de hecho se enriqueció también con la evolución de la vida social. No porque le falte una constitución, no porque le falte en la constitución que Cristo le dio elemento alguno a la iglesia, sino para conocer con mayor profundidad esta misma constitución.
para expresarla de forma más perfecta y adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. Esto que está en negrillas es lo fundamental. Expresar y adaptar con acierto nuestro mensaje de salvación a los tiempos presentes. La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. La Iglesia recibe ayuda de parte de los hombres de toda clase o condición. Y termino. Porque todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la vida económica y social, de la vida política, así nacional o internacional, proporciona no pequeña ayuda. Según el plan divino, también a la comunidad eclesial viene siendo ayudada, ya que ésta depende asimismo de las realidades externas a ella. La Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de provecho la oposición y aún la persecución de sus contrarios. Cuando siempre nos escuchamos a nosotros mismos, no escuchamos a la oposición, nos confirmamos a nosotros mismos en lo que ya sabemos y nos aplaudimos mutuamente y nos creemos que estamos evangelizando, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? Irse a la oposición, irse a meter a las sinagogas, a discutir con un pueblo y el otro, y el otro, y el otro. Irse a meter con los griegos ahí. Se me fue la palabra, pero irse a discutir con los griegos del Dios desconocido, Areópago. Nosotros evitamos todo lo que no sea católico porque pensamos que nos puede contaminar. No nos damos cuenta que nos podemos enriquecer. Porque en esos espacios hay conocimiento profundo de lo humano. Antes de pasar para acá, déjenme decirles que esto lo tengo yo muy asimilado porque allá por 1991, fíjense, 1991, hace casi 30 años, salió este librito, Juan Pablo II. Este librito se llama La Doctrina Social de la Iglesia, que es una entrevista que le hicieron a Juan Pablo II prácticamente antes de ser papa. Meses antes de que asumiera como papa, un filósofo italiano le dijo: ¿me puede usted responder estas preguntas sobre doctrina social de la Iglesia? El papa dijo que sí, escribió las respuestas, pero ya no las entregó y ya no se publicaron. Porque él pensaba entregarlas, revisarlas y entregarlas cuando regresara del segundo cónclave, pero ya no regresó porque fue elegido papa. Y se quedaron esos apuntes ahí perdidos desde 1978 hasta el 91. Ya en el 1978, años más para atrás, en estas preguntas capciosas que le hizo el entrevistador, él responde algo como esto. Aquí está en italiano, pero lo traduzco. ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos hablando? De una iglesia que entiende el mundo presente, de laicos y laicas hoy, ustedes y yo, que entendemos el mundo presente. Dice aquí el Papa, el concepto de signos de los tiempos enfatiza que para la misión que la Iglesia desarrolla de salvación, es esencial poner sus raíces en el tiempo, radicarse en el tiempo, que es ahí donde se da su forma y estructura la historia. La Iglesia, con la conciencia que tiene de la historia de salvación que le es propia, va al encuentro de aquella multiforme evolución del mundo y va al encuentro de la conciencia del hombre de hoy,
está relacionada. El misterio pascual de Jesús está abierto, sea a la escatología, sea a la evolución del mundo, que el concilio entiende sobre todo como un empeño, como un compromiso de hacer la vida del hombre más humana. Repito esto último, la Iglesia entiende que su tarea, su empeño, su esfuerzo debe de enfocarse en hacer la vida humana más humana. Y parece que entender lo humano en el momento presente. Si no, no se puede. Este texto, por ejemplo, que les digo que yo creo que ha sido olvidado o más bien desconocido, porque en la actualidad veo que muchas iglesias les da miedo el mundo, les da miedo escuchar a los opuestos, a distintos, en fin, ¿no? Y nos estamos perdiendo de una riqueza enorme. No quiero decir que toda la verdad está allá, ¿eh? No. Tiene sus intuiciones, tiene sus ideas. Y yo que me he dedicado a la filosofía y a la teología en mucho tiempo, pues ya me cansé de comprar libros que no alcanzo a leer porque hay tanta literatura. Pero hoy en día hay muchísima literatura para tratar de entender dónde está parada la humanidad. ¿Qué es lo humano hoy? Hay mucha literatura que analiza los fenómenos, las tendencias, los hechos de lo que está ocurriendo, dándoles una interpretación humanista, porque el fin es cómo hacemos que esto sea más humano, no menos humano. Puede ser que muchos de estos no sean católicos, sean ateos, pero su investigación es honesta, es sincera, y hay cosas interesantísimas en lo que aportan. Puede ser que muchos de estos pues no sea el mejor testimonio de vida cristiana, pues no, ni siquiera son cristianos, pero su pensamiento coincide con lo que la Iglesia afirma, nada más que lo ponen en otros términos. Y hay mucha riqueza, mucha viveza, mucha investigación, mucha divulgación de elementos que necesitamos nosotros como Iglesia para saber aprovechar esas oportunidades y adecuar nuestro mensaje al mundo actual, al mundo presente, al mundo de lo que decimos los jóvenes. Pero tenemos que dejar de tener miedo a ellos. Voy a pasar muchas láminas solamente con la intención de darles esta presentación, se la paso al Consejo Nacional de Laicos, de manera que puedan en otro momento, pues todos ustedes acceder. Sé que la ponen, me parece que la cuelgan en el Facebook del Consejo Nacional de Laicos, o se puede mandar también por WhatsApp. En fin, hagan con esta presentación lo que ustedes necesiten, pero aquí van a tener elementos para que ustedes luego lean con calma. Ahorita por tiempo no quiero leer todo. Además quiero que vean el mosaico enorme de literatura a este respecto. Y tan sentido tiene lo que les estoy proponiendo que hay que también conocer a estas posturas, también conocer a estas propuestas, leer a estos personajes, aunque no sean católicos. Tanto sentido tiene que les voy a poner de ejemplo, por tiempo igual, pero si no, podría ser más, 3 libros, uno de Benedicto XVI y 2 de Francisco, o sea, recientes, citando a estos personajes del mundo. Porque el Papa mismo encuentra en las palabras de estos personajes ocasión para dialogar. No necesariamente es para palomearlos, para echarles porras, pero sí para dialogar, porque dicen cosas interesantes. Y también ocasión para decir, en esto yo, Francisco, estoy de acuerdo. Esto ojalá lo hubiéramos dicho desde el seno de la Iglesia. Se dijo desde fuera. Bueno, no importa, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. En este ciclo de conferencias, ahorita el tema es cultural.
Pero luego vienen los desafíos a nivel político de los cambios últimos que estamos viviendo, y luego otra sobre los desafíos a nivel económico de los cambios últimos. También otra que tiene que ver con las generaciones, por edades, pues, ¿no? Y los cambios que significan una y la otra. O sea, es un conjunto de 4 conferencias para analizar los cambios. Y para acercarles a ustedes 3 cosas: literatura, libros, vayan a ver un poquito de ahí. Segundo, darle razones suficientes para hacerlo. Y tercero, valentía para pensar. Porque si no pensamos, ¿cómo vamos a transmitir a las nuevas generaciones? Pues no, por eso les decía hace rato, nada más hacemos como loritos o periquitos que repetimos cosas. El fin de semana próximo me invitaron a dar unas charlas sobre el misterio pascual, el triduo pascual. Y he estado leyendo, investigando y viendo podcasts y digo, por favor, ni siquiera nuestro propio triduo pascual lo vivimos tan plenamente, lo vivimos tan rutinariamente, tan cansadamente, que casi parece lo mismo de siempre, porque no hemos estudiado, no se nos ha enseñado, no se nos ha compartido la riqueza simbólica tremenda que tiene la vivencia del triduo pascual. Ni siquiera el misterio que se supone que nosotros somos testigos lo hemos comprendido. Y si no lo comprendemos, pues vivimos las liturgias como repetición, sin sentido, sin impacto, sin transformar nada, ni siquiera a mí mismo. Entonces, o dejamos la pereza mental fuera de nosotros, puede decir algo muy fuerte, o dejemos de sentirnos evangelizadores. Porque la pereza mental en la que estamos instaurados es de tal magnitud, que es la misma que está en el mundo, por cierto, que ni siquiera le hemos dado el golpe a la propuesta cristiana. Cuando ustedes y yo éramos jóvenes o adolescentes y fumamos por primera vez, ahí el reto era darle el golpe. Y pues veía uno al compañero, según fumara y según sacara el humo, decía, este no le dio el golpe, nada más lo mantuvo en la boca y luego lo sacó. Darle el golpe era que se sintiera que pasara los bronquios y estuviera por aquí, el sabor amargo en la garganta, y lo sacabas, se iba saliendo poco a poco. Ese ya aprendió a darle el golpe. Pues hagan de cuenta que nos pasa eso. Por no estudiar, por estar en esta pereza mental, por no pensar, ni vivimos a profundidad los sacramentos, ni el triduo pascual, ni nada, pues nos perdemos del misterio ahí encerrado. Es como si nos dieran un gran regalo, el gran regalo, y nunca lo abrimos. No nos quedamos viendo la envoltura, no entramos al centro. Y tampoco entendemos el mundo donde estamos parados. Pues, ¿qué conectamos? Pues no conectamos nada. No conectamos nada. Va un carrusel de autores, un carrusel de libros. Acuérdense que todo esto está en la presentación, por favor no arrastren el lápiz, porque me van a decir, pare, porque no he terminado de escribir. No, ahí lo tienen ustedes. En todos estos yo he encontrado cosas que me hacen pensar y que me hacen decir, aquí hay una oportunidad para la evangelización. Siempre y cuando sepamos hacer la adaptación, la adecuación, el ayornamiento. Y eso se hace pensando. Este señor francés, famosísimo, es un filósofo, ya está viejito, sus años mozos fueron los 80, 90, pero sigue escribiendo. Libros hay ustedes vayan a cualquier librería, pidan libros de Lipovetsky y nos va a ayudar a entender qué es la hipermodernidad, la era del vacío, del sinsentido,
cómo nuestra vida se ha reducido a lo efímero, cómo se nos ha perdido, desdibujado el sentido del deber, cómo la cultura liberal ha transformado la forma de pensar y demás cosas. De la ligereza es uno de sus últimos libros. Cualquiera de estos libros nos ayuda a entender qué están viviendo las jóvenes generaciones. Y por qué, estando viviendo esto, nuestro mensaje, que no tiene que ver nada con esto, no lo comprenden. Es como si usted quisiera ir a hablarle ahorita a un chino y el chino no sabe español. Nada. Y son libros serios, son libros bien hechos. A lo mejor se repite un poco, pero es un hombre serio, un hombre honesto. Un hombre que busca darnos claves de interpretación de lo que está pasando. Probablemente también nosotros participemos de esto, ¿eh? Sí, casi que lo doy por hecho, pero no somos conscientes, no somos conscientes. Y luego aquí les doy algunas cosas de lo que significa hipermodernidad, que parte de la década de 1970, pero bueno, no me detengo a explicar esto. Otro gran viejito, un sociólogo polaco, que aunque radicó mucho tiempo en Estados Unidos, pero enseñó en muchas universidades, ya murió, un gran sociólogo, Zygmunt Bauman, también un pensador de la cultura. ¿Qué pasa con la cultura actual? Y sus libros son un montón. Aquí, esto es como la quinta parte de sus libros, traducidos a todos los idiomas. Si ustedes han escuchado por ahí la famosa frase de vida líquida, sociedad líquida, cultura líquida, amor líquido, trabajo líquido, eso de lo líquido, él lo acuñó para decir los tiempos actuales son líquidos, corren. El líquido nunca se estanca, siempre busca correr, cambiar, irse, moverse. Todo hoy día se mueve. Y si todo hoy día se mueve, ya nada es para siempre. Nosotros tenemos que pensar muy bien qué cosas decimos que son para siempre. Porque estas categorías nos obligan a pensar y a profundizar lo que nosotros hemos dado por sentado, que esto es para siempre, ya, no cambia, no todo. Hay que pensarle. Aquí están las preguntas. Estas preguntas son las que necesitan ser contestadas por nosotros que tenemos una propuesta a los jóvenes. Pero si vamos a decirles lo que ya saben ellos, es que la postura católica es esto es para siempre, esto es para siempre, esto es para siempre, no nos oyen. Y a mí me sorprende mucho la valentía del Papa Francisco, que ha roto muchos de los paradigmas del para siempre o del siempre se ha hecho así. Uy, son innumerables los ejemplos de que Francisco ha tenido la valentía y por eso está como está, raqueteado, pobre, Dios lo cuide, porque ha dicho, hay que romper los paradigmas, hay que romperlos, siempre se ha hecho así, hay que romper lo que siempre hemos creído que es definitivo. Bueno, pero hay que pensar, no nomás es romper por romper, no nomás es cambiar por cambiar, hay que pensar. Y vean todos los sínodos que ha desarrollado para pensar. Esto es tu amigo, bueno, aquí también les pongo un poco de análisis de lo que propone Bauman, Zygmunt Bauman, pero no me detengo a explicarlo por tiempo. Este es otro amigo, miren, simpaticón, Rob Riemen, este es un holandés filósofo, dirige un centro de investigación filosófica sobre humanismo, en fin, y ha escrito muchos libros, algunos de esos ya están publicados en México desde hace tiempo, pero usted lee cualquiera de estos libros y dice uno, ay, estoy leyendo a Benedicto, creo, estoy leyendo a Francisco, o hasta Juan Pablo II, porque habla, por ejemplo, de volver a los valores del espíritu, a las virtudes tradicionales, pero en lenguaje moderno. Porque al perderse esas virtudes tradicionales, por todo el movimiento que les pasé en la línea del tiempo, y por otros más que no están ahí, pero ahí están presentes, se han desdibujado, por así decirlo, lo que son realmente valores. Por eso hoy, para muchos,
pues no sé, hasta los corridos tumbados son valiosos. O la pornografía es valiosa. O la cultura woke, o lo que quieran. O sea, tanta cosa que ya consideramos valiosos porque se nos perdió el horizonte de lo valioso. Dice, para combatir esta era, la Universidad de la Vida, el arte de ser humanos. Así debería de llamarse el cristianismo. El cristianismo católico es la propuesta artística, porque Dios es el artífice, de llegar a ser plenamente humanos. Pero aquí nos hace preguntas y trata de responderlas, y esas preguntas deberíamos nosotros también de pensarlas a la luz de Cristo el Evangelio. Y también les pongo claves de su pensamiento, que no leo, por frases incluso de sus libros. Solamente quiero leer esta última. Es una frase de un libro, uno de sus libros. Vivimos en un mundo capitalista que no está interesado en el pensamiento. La élite que está en el poder, la que quiere, lo que quiere es que seamos estúpidos. Vivimos en el imperio de la estupidez. Para muestra un botón. Nada más que hay muchos botones. Por donde le vean, hay tanta estupidez en quienes nos gobiernan que ya mejor no nos entristecemos más. Fomentando en estos días las estufas de barro y leña por parte del gobierno en México. Fomentando en estos momentos de la civilización un odio al mestizaje. ¿Y qué les digo de Estados Unidos? ¿Y qué les digo de otros lugares? Vivimos en un mundo, por un lado, capitalista, hasta China es capitalista, hasta Cuba es capitalista, hasta Venezuela es capitalista, donde la élite nos trata y nos quiere como estúpidos y nos dejamos tratar como estúpidos. En fin, aquí vienen otras características de la hipermodernidad. Voy cerrando en esta, les decía yo, caravana o carrusel de autores, de libros, de ideas que tenemos que conocer para entender el mundo que estamos viviendo y entonces hacer ese trabajo de adecuar la propuesta cristiana para que sea entendible, para que sea importante y significativa para los radioescuchas o para la gente que escucha. Este amigo es un coreano, surcoreano, que ha desarrollado mucho de su vida en Alemania, es profesor de filosofía en Alemania, escribe mucho, escribe libros pequeños, no tan grandes, escribe simple, sencillo, y entonces ha tenido una repercusión mundial que, ¿qué les digo? Muchos otros filósofos ya le tienen envidia porque pues, se han vendido muchos libros de él en todas partes del mundo, pero es envidia. Sí, serán libros sencillos, pero son libros muy interesantes, muy interesantes. Y este señor ha aportado muchas claves para entender dónde estamos parados. Aquí me detengo, por ejemplo, antes de este señor, déjenme citar del Papa Benedicto, ahí lo tienen en pantalla, Benedicto, esta es la primera encíclica, Deus Caritas Est. Cuando salió esto, la primera encíclica del Papa en el 2005, yo recuerdo haber escuchado que muchos decían, wow, nunca antes habíamos visto esto. ¿Qué es esto? En una encíclica papal se citara a Federico Nietzsche, el existencialista ateo, cuyos libros le dieron al cristianismo, pero con palos por todos lados. Y sin embargo, sabe Benedicto que Nietzsche tiene mucha repercusión en la cultura. ¿Qué hay que hacer con él? Expulsarlo, endemoniarlo, mandarlo al infierno, condenarlo. Hay que dialogar con él, porque nuestra propuesta es fuerte, es interesante, no hay que tenerle miedo a Nietzsche. Y entonces aquí, en Deus Caritas, es la primera cita que tiene este libro, se refiere a Federico Nietzsche.
Leo. El cristianismo, según Federico Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, pregunta, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Si Nietzsche afirma que el cristianismo envenenó el eros, el amor, tenemos que desmentirlo dialogando con esas personas, con estas ideas. Y Benedicto dialoga con esto. Para hablar que Dios es amor. Porque imagínense, ¿cómo hablar de Dios es amor sin hablar de Nietzsche, que sus ideas de que el cristianismo envenenó el amor en el mundo moderno? Pues no vamos a ser escuchados más que por nosotros mismos. Entonces aquí está un ejemplo de cómo los papas dicen, señores, aquí hay algo que ver. De este señor Byung-Chul Han, cuya filosofía es para mí muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos entender la crisis de la democracia propia de la sociedad liberal neocapitalista. Esta crisis de la democracia en países liberales neocapitalistas está en crisis en todo el mundo. ¿Por qué está en crisis en todo el mundo la democracia? ¿Por qué estamos transitando en México a lo que estamos transitando? ¿Por qué está Estados Unidos como está? Y así Putin y todo lo que quieran. Porque la democracia no dio resultados. Falta de resultados. Porque la democracia quedó cooptada por los partidos. En vez de ser democracia, fue partidocracia. Por el desprestigio de la clase política, por la posverdad, les decía hace rato. Ahí donde dice clase política viene una palabra en griego, kakistocracia. Hoy día es un común denominador los investigadores y también los divulgadores que estamos viviendo en el peor de los mundos a nivel de clase gobernante. Porque nos gobiernan los peores. Kakistocracia significa eso, el gobierno de los peores. ¿Qué significa los peores? Los inmorales, los ilegales, los desordenados, los que están dominados por las pasiones, los que no tienen visión, los que son incultos, los que son autoritarios, los que son majaderos, los que son mafiosos. La kakistocracia. Hubo un tiempo en el que ser político y algunos políticos eran hombres grandes. Grandes. Hoy nos gobierna, perdón para los que nos gobiernan y espero que no estén aquí escuchándome porque me van a pentar jitomatazos, lo peor. Y luego vienen las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías también han revolucionado la democracia. Cuando yo oigo a los católicos que vamos a hacer una marcha por la vida para obligar a los políticos a... No estamos entendiendo nada. Punto. No estamos entendiendo nada. Nada extraño que nuestras marchas, firmas y cosas por el estilo no causen impacto. Leo, aquí, bueno, aquí les pongo mucho de este hombre, del que he leído casi todo. Es como una especie de síntesis muy apretada de todo lo que él dice. Como me hubiera, por cierto, dicho de paso, todo esto que le estoy presentando ahorita es el último módulo de un diplomado en doctrina social de la Iglesia que estoy dando. Ojalá que el Consejo Nacional se anime a organizar uno. Son 4 módulos y todo este material es del último módulo. Este y más, ¿no? Pero bueno, porque necesitamos conocer esto. Bueno, de este señor Byung-Chul Han, quiero nada más decirles 2 cosas. Por ejemplo, este otro es una carta encíclica del Santo Padre Francisco que se llama Dilexit Nos. Probablemente no la conozcan. Yo como que veo que no se le ha hecho mucha promoción. Pero es una carta encíclica de Francisco.
Esta carta encíclica tiene fecha del 24 de octubre del año pasado, 24. Dilexit 2. ¿Y saben de qué trata? Una cosa maravillosa. Del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso está ahí esta imagen. Es una encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando yo vi la portada dije, ay, Dios mío, regresamos al medievo. No, pero que empiezo a leer y es uno de los libros más bellos que he leído últimamente. Qué manera de presentar el corazón amoroso de Jesús al mundo de hoy. Y entre otras cosas, ¿sabe por qué lo sabe hacer? Porque el Papa en este libro cita a este coreano, a Byul-Chul Han, también cita a Romano Guardini, a Karl Rahner, en fin, a muchos, ¿no? Pero cita a Byul-Chul Han y le dice casi estoy de acuerdo con lo que este hombre presenta. Y además lo que este hombre presenta no es tanto de Byul-Chul Han, sino que es de Heidegger. En este mundo líquido, Bauman, el viejito que les presenté hace rato, es el número 9 de esta encíclica. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. La desvalorización del centro del hombre, el corazón, viene de más lejos. Entonces aquí es donde cabe citar al filósofo que hace un estudio de qué es lo que está pasando. El Papa cita a Byul-Chul Han en varias ocasiones aquí en este libro, que es una encíclica. Y lo cita, fíjense, para hablar de esperanza y para hacer una distinción con optimismo. Esperanza y optimismo no son lo mismo. El corazón cristiano debe ser un corazón siempre esperanzado y dar esperanza. No un corazón optimista, que es otra cosa muy distinta. Y para argumentar en este sentido, cita a Byul-Chul Han en un libro que se llama El corazón de Heidegger, el concepto del estado de ánimo. Y así se va, y luego habla de María. O sea, las categorías del mundo nos ayudan a hablar del corazón amoroso de Jesús. Este es un ejemplo de traducción, de adecuación. Y nos valemos de estos autores para poder hablarle al mundo presente. Y el otro ejemplo también es de él mismo, el Papa Francisco, un libro, se llama La esperanza no defrauda nunca, que es como un libro que acompañó a la bula de convocatoria para el jubileo. Peregrinos de la Esperanza, estamos en el jubileo. En la bula de convocatoria, pues no podía decir todo, es un documento breve. Entonces lo acompañó de este libro. Y lo mismo, usted va a encontrar aquí citas de Byul-Chul Han, porque lo que dice el Señor, en un libro que se llama El Espíritu de la Esperanza, es cristiano. Mejor estos señores que se dicen ateos están proponiendo la postura cristiana que nosotros. Y el Papa nos los pone de ejemplo para decir, no tengan miedo de entender esto. Bueno, ahorita en estas láminas les presenté 5. Lipovetsky, Bauman, Rieben y este hombre, Byul-Chul Han. ¿Son los únicos? No, ojalá. Hay mucho que leer. Aquí van una lista enorme. Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de una filósofa estadounidense o alemana, creo. Un español, Incompletos. Un francés, de época de las pasiones tristes. Hasta el título, La época de las pasiones tristes. De Helmut Rosa, que es un sociólogo alemán, Alienación y aceleración, hacer que el mundo esté indisponible. Un pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo. Mark Fisher, un gran, ya murió este hombre, deseo postcapitalista.
Diego Fusaro, un italiano, Odio la resiliencia, Pensar diferente, Essenso, otro italiano, Berardi, El efecto enjambre, la segunda ola, que se refiere al marxismo, que termina siendo populismo, la generación post-alfa, Eric Sarines, fabuloso este francés, La era del individuo tirano. Ya el solo título lo dice todo, La era del individuo tirano, el fin del mundo común. Y nosotros tenemos una propuesta de bien común, ¿cómo hablarle al mundo cuando ya está instalado en el individuo tirano? La vida espectral, tecno-feudalismo, en fin. Y más autores, muchos más. Baudrillard, La transparencia del mal. Tecno-feudalismo, este es uno de los últimos. Cómo la tecnología, por algo está Elon Musk, donde está, o todos estos personajes de la tecnología, están dominando el mundo. ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo? Pues ya no es Henry Ford, o son los que manejan la tecnología. La intimidad como espectáculo, ¿por qué vemos tanta banalidad y tanto sexo y tanta pornografía por todos lados? El siglo de la soledad, recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido, la consagración de la autenticidad, el siglo de los perdidos, terminar con las identidades que nos congelan. Post-verdad y otros enemigos, este se los recomiendo sí o sí, por lo que estamos viviendo en México, Mauricio Ferraris. O el último, bien, el último también es paradigmático, Pasión por la ignorancia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mi conferencia de hoy es una invitación a que dejemos la ignorancia, a que tengamos una pasión por el conocimiento y el pensamiento. Por eso la conclusión, y perdón que me tomé casi todo el tiempo, mi conclusión es, hermanos, hermanas, hay que leer. Y luego de leer hay que silenciarnos, callar, asimilar, hacer silencio. Y luego hay que hacer oración. Y luego salir y conversar y discernir. Todos estos verbos, leer, silenciarnos, orar, conversar y discernir, nos van a dar interioridad, profundidad. Y tendremos algo que transmitir. Porque nadie da lo que no tiene. Yo valoro mucho la organización de los grupos. Valoro mucho el uso de los medios que hacen. Valoro mucho el liderazgo de las mujeres en estos grupos. Valoro mucho el buen acompañamiento que dan los clérigos a los laicos dejándonos hacer. Valoro mucho el esfuerzo heroico que hacen muchos grupos laicos, parroquiales, consejos diocesanos, el mismo Consejo Nacional de Laicos. Todo lo que hacen lo hacen a corazón partido. Valoro mucho el testimonio de tanta gente santa, pero lo que nos está faltando, desde mi humilde y particular punto de vista, es conocer dónde estamos parados. Hay que leer. ¿Saben qué es lo más paradójico de todo esto? Y voy terminando. Todos esos libros que les acabo de enseñar, sobre todo los que están en las dos últimas páginas, en las listas, también están en videos. ¿No quiere usted leer? Bueno, no lea. Vea un video. Hay un amigo, bueno, no un amigo, parece un amigo, un fulano filósofo argentino que se ha especializado en sintetizar libros usando la tecnología y muy bien. Pues nada de que no, es que se me cansa la vista o están muy caros los libros, ¿no? Pues todo eso está en internet. Y si no quiere leer, hay videos. Y si no quiere hacer nada, es que la pereza mental le gana. ¿Qué damos? ¿Qué estamos dando? No estamos entendiendo nada. Me impactó, y con esto ahora sí ya termino, me impactó a mí, seguramente ustedes también lo vieron, algunas de las escenas de la serie de Netflix Adolescence, porque cuando uno la ve y se detiene uno a reflexionar, me parece que lo mismo nos pasa a los católicos. Es decir, en la serie queda en evidencia que los adultos, sean papás, sean maestros,
sean tutores, sean abogados o sean investigadores, no entienden a los jóvenes, no entendemos su lenguaje. El hijo del policía lo llama aparte para decirle: papá, te vi tan perdido en el salón, tan perdido que no sabías qué estabas buscando, que te vengo a dar las claves de lo que estás buscando. Y el papá arrogante todavía le pregunta: ¿pero cómo? ¿Tú sabes lo que le pasó a la chica? El niño, su hijo, se burla de él y dice: papá, todo el mundo lo sabe. Lo mismo le pasa al papá. Bueno, pues algo así nos pasa a los católicos. Queremos evangelizar, queremos ser profetas, queremos ser los nuevos Anacletos González Flores, pero no tenemos nada que transmitir. Porque la pereza mental nos ha ganado y entonces es más fácil organizar cositas. Es más fácil hacer reuniones. Y la vida se nos va en reuniones sin hacer cositas. Y el mundo afuera con una sed de Dios tremenda. A lo mejor también nosotros tenemos sed de Dios. Una humilde invitación, por favor, lean. Lean las cosas que escriben los filósofos, los sociólogos, la gente de pensamiento fuera del catolicismo. Nos van a dar claves para entender los signos de los tiempos. Luego hagamos silencio. Luego llevemos esto a la oración. Luego conversar con el mundo de afuera, como hizo Benedicto con Nietzsche, para discernir. Si no tenemos nada en nuestro interior, lo único que compartimos es pura exterioridad. Y las jóvenes generaciones ya no están dispuestas a seguir eso. Desafíos culturales para un cambio civilizatorio. Qué gran oportunidad para Cristo y el Evangelio. Pero de hacer esto depende que esa nueva civilización esté impregnada, un poquito al menos de Evangelio. Y si no hacemos esto, pues cada vez habrá una cultura más pagana, más post-cristiana, más post-religiosa, más anti-humana o inhumana. Y de ello creo que tendremos que dar cuentas. Bueno, discúlpenme si me alargué. Espero que haya podido transmitir y que haya sido de su interés esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, maestro Víctor. La verdad, súper excelente tu tema y la verdad que nos dejas así con con muchos deseos de, yo creo que desde este Consejo Nacional de Laicos debería de salir una buena propuesta de formar un círculo de análisis de libros, de todos estos libros que nos comentaste, ¿verdad? Igual y nos dices, oye, pues podemos empezar con un libro, con uno, ¿verdad? Leerlo o escuchar el audio como tú mencionas o ver el video. Y luego decimos, oye, pues a partir de tal fecha, ¿verdad? Una vez por semana, una vez cada 15 días o como sea, pero poder en cada una de esas reuniones ir analizando uno por uno. No sé si te parezca, a mí eso se me hace que sería una buena propuesta para, como tú dices, pues salir de ese letargo en el que estamos, ¿verdad? Poder dar una respuesta a nuestros hijos o a nuestros nietos, jovencitos que están ansiosos están con deseos de conocer más a Cristo nuestro Señor, con deseos de conocer más sobre por qué existe Dios, cómo es que no lo ven, cómo a nosotros nos hace nuestra nieta mayor que tiene 10 años, nos hace muchas preguntas sobre eso, ¿verdad? Oye, abuelita, pero ¿cómo que Dios existe? Pues si yo le he pedido que me alivie porque traigo una alergia muy fea y no me alivio, entonces no existe, no me escucha. Y ándale, pues tiene uno que dar respuestas, ¿verdad? En esa edad de adolescentes, de jovencitos, quieren respuestas y a veces no sabemos cómo darlas. Entonces, la verdad, maestro Víctor, si tú nos
nos apoyas con esto, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí te diríamos, claro que sí, vamos a empezar, a lo mejor empezar en junio, ¿verdad? Cuando ustedes le Que, pongan fecha, empezamos, y si quieren, yo ajá, diría que vale la pena empezar por un libro de Byung-Chul Han, de este coreanito que se llama No Cosas. Este libro de No Cosas, híjole, nos pone unos retos bien sabrosos que hay que pensar lo que estamos haciendo a propósito de la tecnología y la evangelización. pues nos parece muy bien, maestro Víctor, Y es si breve, nos, es breve el librito. perdón. Es breve el librito, es chiquito. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, si Es nos joven. apoyas con eso y ya les compartimos a todas las personas a partir de qué fecha podemos empezar con esta idea que me parece muy buena y así todos mejorar en esos aspectos que ahorita pues estamos nada más en puro activismo, pero nos falta esa formación de libros de estos filósofos y de gente que pues que ha aportado mucho a la humanidad y a lo mejor los desconocemos. Y que son claves para entender el tiempo presente y los mismos signos de los tiempos. Que son como, ahí están las preguntas que el cristianismo puede responder con mucha excelencia, pero hay que pensar las respuestas y hay que pensar cómo transmitirlos y con qué lenguaje, etc. Es un trabajo de pensamiento. Luego ya vendrá la organización, luego ya vendrá el uso de las tecnologías, luego ya vendrá que si tantos likes existen, eso viene después. Pero antes del activismo hay que pensar. Si no Claro, vamos a repetir las mismas respuestas a preguntas distintas, no nos extrañe que nadie nos quiera escuchar. exactamente. Pues te damos las gracias por este tiempo que nos dedicaste, esta magnífica conferencia y pues abrimos los micrófonos por si alguien de los presentes quisiera hacerle alguna pregunta al maestro Víctor, Con toda confianza abran su micrófono y con pregunten. toda confianza. Nada más sean breves, por favor. Sí. Sí, Y si no lo puede abrir el micrófono, que nos levante la mano por aquello de que estén cerrados los micrófonos. creo que ve algunas Ujú. preguntas que podríamos checarlas ahí. Recuerden que esta Maestro presentación Víctor, se la mando a los... Maestro Víctor, perdón, ¿podría repetir el nombre del libro del coreano que mencionó al último? No cosas. Así se llama. No cosas. No cosas. No cosas. Ujú. Bueno, por eso en coreano, Ujú. El coreanito Byung-Chul Han. Ujú. Coreano. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Adelante, Saya. Hola, buenas noches. Me gustaría saber qué significa para usted perder el centro del ser humano. Hablo de eso. Pues mira, significaría tres cosas que el Papa habla de eso ahí en el libro. Uno es, el centro está en el interior y hoy el ser humano vive en el exterior, en lo de afuera. Lo otro es, el centro está en tu corazón. El corazón para muchas culturas y particularmente para la cultura judía, hebrea y cristiana también, el corazón es el centro donde toma las decisiones, pero está en el interior. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú vives en el exterior, ¿cómo tomas las decisiones? Pues desde la exterioridad, lo que me causa placer, lo que me causa gozo, etcétera, etcétera. Sin interioridad. Lo que me hace tener menos esfuerzo, estudiar, no es fácil, requiere esfuerzo. Pues la gente vive en la exterioridad, mejor en la ignorancia. Y entonces cuando decides, pues desde la ignorancia, imagínate qué cosas decides. Y tercero, la interioridad también es el cruce del corazón con el pensamiento. Pero si tu pensamiento no está cultivado, si tu pensamiento se quedó muy pobrecito, pues, y luego además viviendo en la exterioridad, pues pierdes tu centro vital.
Y tenemos hoy autómatas, tenemos hoy infómatas, tenemos hoy tantos y tantos que viven alienados como si no fueran hombres. Hasta los que cometen horrores, ¿no? Parece que viven como si no fueran hombres. Hay que volver al centro, hay que volver adentro, hay que volver a lo que yo aquí les llamé como vida de interioridad. Y esa vida de interioridad son esos 5 verbos: leer, silenciar, orar, dialogar y discernir. Si aprendemos a hacer estas acciones, vamos a ser personas con una interioridad tal que podamos ser luz para otros. Una pregunta, ¿usted conoce la teología del cuerpo de San Juan Pablo II? Sí, creo que sí. Me resalta una cuestión que no sé si no la supe identificar en sus 5 claves, pero es el del sentir, porque somos cuerpo y espíritu, no podemos separarnos. Entonces, no sé si solamente a mí, y con el debido respeto lo comento, me sonó como un tipo fractura, ¿no? No voy en contra de leer, al contrario, el ser humano, y no solo leer, o sea, perdemos el tiempo solo en leer, estamos viendo diario y a cada segundo, al interactuar con las personas, lo que está pasando, el vacío que existe en el ser humano por esa desconexión de lo que es el cuerpo y el alma. Entonces, el sentir, para que tú puedas transmitir, tienes que sentir, y es una gracia que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y la primera muestra es lo que Él vivió en su pasión, muerte y resurrección. También yo comprendo la cuestión de qué es lo que vamos a transmitir respecto a modernizarnos. Considero que ahí hay que tener en lo personal cuidado por lo de él en la época que estuvo, predicó a yo soy y lo dio a conocer. Y aún así hubo gente que no le creyó. Y con los signos. Hoy en la misa, tanto la primera lectura como el Evangelio habla de los signos, lo que fue, lo que Moisés muestra y lo que representó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, considero que como católica, antes de leer, y no tengo ningún problema en leer, pero conozco la palabra, conozco a yo soy, conozco el catecismo de la Iglesia Católica. Creo que es un poco peligroso, por no decir muchísimo, empezar a adentrarte en los pensamientos. Dios no se cierra para nadie. Él dice que también resucitó por quien ni cree en él, ni lo conoce. Entonces, esa parte sí es así como que importante rescatarla para mí, porque en sus verbos no vi el sentir. Y sentir es al Espíritu Santo, es en lo personal. Bien, yo creo que te puedo intentar dar una respuesta en 3 puntos. Primero, acuérdate que estuve diciendo muchas veces que no puedo decir todo por el tiempo. Obviamente omití cosas que tienen que ver con esto que estás hablando del sentir. Ahora lo menciono. Precisamente en el corazón, en el libro sobre el corazón de Jesús, en donde cita Byung-Chul Han, y Byung-Chul Han en sus libros dice que para pensar, primero se te tiene que poner la piel de gallina. Pensamos cuando se nos pone la piel de gallina de algo. Pues claro que está sentir presente. Nada más que no lo desconecté. Estoy dando por implícito que somos espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado, nunca separados. Tú en tus afirmaciones dijiste somos cuerpo y alma. No, somos espíritu encarnado y cuerpo espiritualizado. Uno solo. Pero no lo expliqué por el tiempo. Pero también ahí tiene sentido el salir que nos invita el Papa.
Porque si no salimos a tocar pobre, a ver la miseria humana, y nos refugiamos en lo católico dentro de la iglesia, no se nos pone el cuerpo chinito. Y entonces no pensamos, o creemos que ya está todo dicho. Entonces, coincido en ese sentido contigo, y yo diría, simplemente fue cuestión de tiempo. Cuando leamos no cosas o algunas otras cosas, y vamos a ver la importancia que tiene, pues bueno, ya desde Aristóteles, o sea, no hay nada en el pensamiento que no haya pasado primero por los sentidos. Eso lo estoy dando por hecho. No tenía que explicarlo aquí. Segundo, cuando yo digo pensar, y repetí el verbo pensar, pensar, pensar muchas veces, coincide contigo cuando dices aguas con los riesgos. Yo no invité a tener riesgos a lo menso, a lo tarugo. Yo no dije eso, ¿eh? Todo el tiempo estuve diciendo, hay que pensar, leer, silenciarnos, orar, fíjate, llevar ese pensamiento a la oración. ¿Dónde está excluido el Espíritu Santo si estoy hablando de oración? ¿No? Yo creo que no va por ahí. Y tercero, donde sí discrepo mucho de ti, y yo te diría casi que mi conferencia es exactamente para decir lo contrario que tú dices, es que sí hay que leer. Punto. Tú dices, no, basta con conocer al yo soy. Sí, pero mira, incluso a Jesús hay que conocerlo bien. Porque si no lo conocemos bien, estamos enseñando falsas imágenes de Jesús. Como usted dijo, lo di por hecho, obviamente para conocerlo hay que leerlo en la palabra, o sea, obviamente tenemos que leer y existen muchísimas cosas que leer, pero primero tu base, tú como cristiano católico, tu base, si no, ¿cómo vas a saber lo que otra persona está diciendo? Va en Eso es contra de lo que exactamente, tú piensas, lo que tú sientes. mira, respeto tu punto de vista, pero exactamente mi conferencia es al revés. Porque si tú sigues ese camino que tú señalas, lo único que haces es convencer a los convencidos, a los que ya están dentro, a los que ya son parte de. Y ese no es evangelizar. Perdóname, pero eso no es evangelizar. Convencer a los convencidos, expandir el conocimiento de Dios de los que ya están adentro, de los que ya están en el redil, no es evangelizar. Para evangelizar hay que conocer el mundo. En tus palabras estás negando todo el Concilio Vaticano II. Te estás regresando al Concilio de Trento o al Concilio Vaticano I o al sílabus. En esa expresión, y dices, yo como católica, pues sí, si viviéramos en 1864, te diría, ese es el catolicismo de 1864 del sílabus. Aguas con el mundo, puros riesgos, no se acerquen a él, no lean eso, no le hagan caso, nada de eso. Pero estamos en el 2025. Y o no, ya quedó muy atrás. Entonces, en el 2025, la forma de entender el cristianismo y la evangelización no es autorreferencial. Nosotros tenemos la verdad, ya todo está revelado, solo hay que conocer la revelación, solo hay que repetir la revelación, hay que interiorizar la revelación. No, porque incluso haciendo eso, de una manera que no tengo mucho tiempo de explicar aquí, estamos negando la encarnación. Precisamente Dios se hizo carne, Jesús tomó nuestra condición de carne, para enseñarnos que toda obra redentora implica la encarnación. Tomar carne es tomar parte de eso que vas a redimir. En mi propuesta, para tomar carne, para tomar parte de la cultura actual, pues solamente lo estoy invitando a leer. O pude haberles invitado a películas. ¿Puedo hablar? Las películas es menos útil. Pero leer ¿Puedo hablar? es muy, muy, muy enriquecedor. ¿Puedo hablar? Sí, ahorita, salte Saraí de la autorreferencialidad de lo católico. Un momentito, la que sigue ahorita es María Eugenia, ¿verdad? ¿Puedo hablar? Primero María Eugenia, por favor. Adelante María Eugenia. Sí, yo coincido. Permíteme.
Mi Sí. conferencia fue exactamente contra la autorreferencialidad de lo católico. Y ¿sabes qué? No lo digo yo, lo dice el Papa. Entonces, en ese punto sí discrepo todo, pero estamos hablando de lo mismo. María Eugenia. Sí, yo coincido exactamente con usted, porque si no conocemos la esencia, eso filosófico de lo que estamos viviendo del No, presente. pero estaba la voz alta, mira, ya no. Si no conocemos este presente, ¿cómo vamos a poder actuar si no conocemos este contexto, todo lo que yo coincido exactamente con usted? Hay que Gracias. hablar también de alteridad, de otredad. Por Claro, eso sí. hay muchos textos también que están hablando. Yo creo que ya estamos viviendo ahorita ya generaciones de esos robots alegres, de ese hombre que se crea en serie, y por eso ese pensamiento es lo que la sociedad, el imperio del mercado quiere, Hay ¿no? muchos temas que pensar. Y muchos temas que pensar. Entonces, sí es necesario leer para poder actuar, para poder discernir, obviamente con la oración, pensando en el amor, porque sí nos habló también de eso, porque donde está el corazón, pues está el amor. Entonces, desde ahí partir, o sea que no lo veo desfasado, yo lo veo ubicado y siempre es necesario leer, aprender para poder actuar. Créanme que todo lo que aquí les he dicho, bueno, hasta le cité a los papas, no le cité a ningún. Así es, así es. Propias encíclicas actuales. Muchísimas gracias por esta excelente Ellos mismos nos están diciendo, conferencia. abramos al mundo. Y el texto tan largo que leí de la Gaudium et Spes es, fíjense, ya desde la Gaudium et Spes de 1965, era una invitación a la iglesia a dejar de ser autorreferencial. Así es. Porque el título de ese número, que lo leímos aquí todo entero, es Ayuda que la iglesia recibe del mundo. Entonces, no estoy inventando ni estoy diciendo otra doctrina que no sea católica, con todo respeto. Gracias. Excelente, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, porque ahora sí que se nos fue un poco más el tiempo, pero muy valioso. Siento yo todas las aportaciones de ustedes muy valiosas, las respuestas del maestro Víctor muy valiosas. Así que bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia esta noche y los esperamos primeramente Dios dentro de una semana. Por ahí les mandaremos la imagen, la información de la próxima conferencia. Y pues por ahorita les damos muchas gracias por esta noche. Y más al maestro Víctor, que Dios te bendiga, Víctor. ¿Me permites hacer la oración final? Claro que sí, vamos a rezar una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar con nosotros. Guíanos, Señor, y siempre acompáñanos en el camino de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias, igualmente. Muchas gracias, Rosario Buenas y noches. Mario, muy Gracias. amables. Hasta luego, Gracias, Rafa. maestro Rafa, Víctor. qué gusto verte, Rafa. Arriba la cal. Así es. Hasta luego. Gracias, Bravo. buenas noches. Torricelli Bravo. también. Héctor y